Concepto de proceso. Dentro de las operaciones más básicas y las más complejas de nuestra PC encontramos los procesos. Estos nos permitirán entrar al mundo que se despertará en nuestra computadora, o por lo menos así sería nuestra manera de decirlo. Siempre que le pidamos a nuestra computadora que haga algo, los procesos asumirán el trabajo y de esta manera el microprocesador dará ejecución al plan que realiza el sistema operativo a través de los procesos. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de la CPU para dicho programa, su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado y sus contenidos, otra información que permite al sistema operativo su planificación. Esta definición varía ligeramente en el caso de sistemas operativos multihilo, donde un proceso consta de uno o más hilos, la memoria de trabajo y la información de planificación. Cada hilo consta de instrucciones y estado de ejecución. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ailín González. Yo les presentaré el tema 2.2, que es estado y transiciones de los procesos. Estado. Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres. Listo, que son los que pueden pasar a estado de ejecución si el planificador lo selecciona. En ejecución, el proceso que ocupa la CPU actualmente. Bloqueado. Estos están esperando la respuesta de algún otro proceso para poder continuar con su ejecución. Transiciones de ejecución a bloqueado. Al iniciar una operación de entrada y salida, al realizar una operación de espera. En ejecución, en un sistema de tiempo compartido, cuando el proceso ocupa la CPU lleva mucho tiempo ejecutándose continuamente, el sistema operativo decide que otro proceso ocupe la CPU, pasando el proceso que ocupa la CPU a estado listo. De listo a ejecución. Cuando lo requiere el planificador de la CPU, se dispone del recurso por el que se había bloqueado el proceso. Por ejemplo, termina la ejecución de entrada y salida o se produce una operación signal. Hilos o hebras. Un hilo es una línea de ejecución de un proceso. Todo proceso inicialmente parte con un único hilo principal, aunque el sistema operativo ofrece llamadas al sistema que permiten al programador crear y destruir hilos. Por tanto, un proceso está compuesto por uno o más hilos. Los estados de un hilo son iguales a los de un proceso. Por tanto, un hilo puede estar en estado preparado, bloqueado o activo en un cierto instante de tiempo. La conmutación entre hilos de un proceso es menos costosa que la conmutación de procesos. Por tanto, el planificador tiende a conmutar entre hilos de un proceso siempre que el proceso en su conjunto no haya agotado el tiempo máximo de asignación del procesador. ¿Qué nos permiten? Los hilos nos permiten aprovechar la existencia de más de un procesador en el sistema, puesto que podemos asignar un hilo a cada uno de los procesadores que haya disponibles. Si hay más de un procesador, dos hilos de un mismo proceso pueden estar en estado activo simultáneamente. Por tanto, la programación con hilos nos permite sacar partido de las arquitecturas de multiprocesador que predominan en la actualidad. Cuando se crea un hilo, el programador indica qué código ejecuta. Los hilos de un mismo proceso comparten el mismo espacio de memoria, por tanto, dos hilos del mismo proceso pueden compartir estructuras de datos y variables. Características. Se comparten recursos. La compartición de la memoria permite a las hebras pares comunicarse sin usar ningún mecanismo de comunicación interproceso del sistema operativo. La conmutación de contexto es más rápida gracias al extenso compartir de recursos. No hay protección entre las hebras. Una hebra puede escribir en la pila de otra hebra del mismo proceso. Un proceso ligero puede estar ejecutando listo o bloqueado, como se muestra aquí en la siguiente imagen. Estos son los estados de un hilo. ¿Qué ventajas hay de los hilos? Menor penalización en cuanto a conmutación, ya que solo se produce un salto en la ejecución de código del proceso. No interviene el planificador de procesos. Dos hilos de un mismo proceso comparten memoria aprovechando mejor los recursos y eliminando los mecanismos de comunicación necesarios para soluciones implementadas en varios procesos. Otra ventaja sería, con un solo procesador es posible que una línea de proceso haga uso de una llamada al sistema que haga que el proceso pase a estado bloqueado. En este caso se puede llamar a otro hilo del mismo proceso en lugar de conmutar a otro proceso externo, ahorrando así tiempo de conmutación asociado a la ejecución del planificador de procesos. Pasemos al tema de concurrencia y secuencialidad.
Para entender qué tienen que ver estos dos conceptos en el tema de sistemas operativos, primero tenemos que entender el significado de estas dos palabras. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia es una propiedad de los sistemas en los cuales los procesos de una computadora o un servidor se hacen simultáneamente y pueden o no interactuar entre ellos. Los cálculos, operaciones o servicios pueden ser ejecutados en múltiples procesadores o ejecutados en procesadores separados físicamente o virtualmente en distintos hilos de ejecución, y para desarrollar esto se han propuesto muchos métodos matemáticos sobre la concurrencia lógica. La secuencialidad es una palabra que se reduce a continuidad, es una palabra implícita en la concurrencia, pero no es muy relevante en el campo de los sistemas operativos. Se refiere que un archivo o un conjunto de archivos o procesos debe llevarse a cabo de principio a fin sin importar el orden de este. Sin embargo, siempre se puede rebobinar, entre comillas, un archivo, por ejemplo, para dirigirnos a una zona en concreto del mismo. Un ejemplo es cuando buscamos una palabra en concreto dentro de un documento de texto. Abrimos el archivo y abrimos la opción de buscar. Si nuestro indicador de texto no está al inicio, nuestro buscador comenzará a partir del indicador hacia adelante y no hacia atrás, pero igual podemos indicarle al buscador que nos muestre lo que encuentre relacionado desde el indicador para atrás. También en esto se incluye la concurrencia, puesto que el computador solo puede buscar para adelante o para atrás, pero nunca en ambos sentidos. Como mucho, solo puede encontrar la cantidad de coincidencias que existen en el archivo, pues existe un segundo proceso que inicia desde el principio del documento y reúne todas las coincidencias. Para demostrar el tema de la secuencialidad con un ejemplo práctico, lo que haremos será, con este documento de texto, utilizaremos la opción buscar. Nuestro ejemplo utilizará estas dos palabras que están escritas aquí, destacadas en negrito y subrayadas en amarillo. Lo que haremos, déjenme borro esto primero. Pondremos nuestro marcador de texto en este lugar, aquí exactamente, y escribiremos la palabra hola, que es exactamente la palabra que está aquí. Y la primera palabra que nos muestra o que nos marca es esta, la siguiente que encuentra a nuestro marcador de texto. Si nosotros le damos para atrás, obviamente va a marcar esta palabra. La razón por la que encontramos estas dos sugerencias es porque existe un segundo proceso que inicia desde aquí, busca cada una de las coincidencias y luego las marca en este lugar. ¿Cómo podríamos explicar el tema de la concurrencia? Pues para hacer esto, imagínense a 4 personas que se sientan alrededor de una mesa y pasan su vida cenando y esperando. Cada persona tiene un plato de fideos y un tenedor a la izquierda de su plato. Para comer fideos son necesarios 2 tenedores y cada persona solo puede tomar los que están a su izquierda y su derecha. Si cualquier persona toma un tenedor y el otro está ocupado, este se quedará esperando con el tenedor en la mano hasta que se pueda tomar el otro tenedor para luego comenzar a comer. Si 2 personas adyacentes intentan tomar el mismo tenedor una vez, se produce una condición de carrera. Ambos compiten por tomar el mismo tenedor y uno de ellos se queda sin comer. Para explicar lo que es la condición de carrera, básicamente podríamos decir que es el proceso que toma o llega primero a un recurso para realizar la tarea mientras los otros esperan. Aplicando en este caso la condición de carrera, sería cualquier persona que toma primero los 2 tenedores para comer. En esto entra el concepto llamado bloqueo mutuo, en donde todas las personas toman un tenedor al mismo tiempo, dejando sin la posibilidad de que ninguno pueda comer. Esto fácilmente evitable cuando se hace que al menos una de las personas espere unos cuantos milisegundos para decidir o no tomar un tenedor. Aún así, existe la posibilidad de que se produzca la condición de inanición, en el que solo 2 o 3 personas se agandallan los tenedores mutuamente, dejando a él o los restantes morir de hambre. Teniendo esto en cuenta, veremos que el diseño de sistemas concurrentes a menudo implican la búsqueda de técnicas confiables para coordinar su ejecución, el intercambio de información, asignación de memoria y una ejecución programada para minimizar la respuesta de tiempo y maximizar el rendimiento. La concurrencia es aplicada cuando existen varias aplicaciones usando un mismo recurso. Por ejemplo, la multiprogramación, que se creó para permitir que el tiempo de procesador de una máquina fuese compartido dinámicamente entre varios trabajos o aplicaciones activas. O en aplicaciones estructuradas como ampliación de los principios de diseño modular y la programación estructurada. Algunos programas pueden implementarse eficazmente como un conjunto de procesos concurrentes que como un solo proceso.
También se usan los sistemas operativos en el contexto de que se incluyen los dos puntos mencionados anteriormente. Las mismas ventajas de estructuración son aplicables a los programadores de sistemas y se han comprobado que algunos sistemas operativos están implementados como un conjunto de procesos en el que se intercalan la ejecución de procesos, y si existen varios procesadores también se puede superponer. La superposición es cuando el administrador de memoria puede definir los segmentos superpuestos para crear áreas de memoria compartidas entre dos o más procesos del sistema. Los procesos emplean una llamada al sistema explícita para solicitar la creación del área de memoria compartida. Para hacer esto más fácil, es como si la memoria fuese un pastel y hubiese un administrador que se dedicara a repartirlo según las necesidades de cada proceso, y ya está. Ahora bien, existen tres modelos de computadora en los que se puede ejecutar procesos concurrentes. La multiprogramación con un único procesador, en el que el sistema operativo se encarga de ir repartiendo el tiempo del procesador entre distintos procesos, intercalando la ejecución de los mismos para dar así una apariencia de ejecución simultánea. Actualmente las computadoras de ahora, como tienen multiprocesador, termina por no ser un modelo de concurrencia tan útil. También está el multiprocesador, que ahora son con las computadoras más actuales. Es una máquina formada por un conjunto de procesadores que comparten memoria principal. En este tipo de arquitecturas, los procesos concurrentes no solo pueden intercalar su ejecución, sino también superponerla. También existe la multicomputadora, que es una máquina de memoria distribuida que está formada por una serie de computadoras. En este tipo de arquitecturas también es posible la ejecución simultánea de los procesos sobre diferentes procesadores. Muy común en servidores con múltiples conexiones de usuarios en tiempo real. Vamos, los MMORPG por ejemplo. También existen diversas razones que motivan el uso de procesos concurrentes en un sistema. Por ejemplo, sería que facilita la programación de aplicaciones al permitir que éstas se estructuren como un conjunto de procesos que cooperan entre sí para alcanzar un objetivo común. También acelera los cálculos. Si se quiere que una tarea se ejecute con mayor rapidez, lo que se puede hacer es dividirla en procesos, cada uno de los cuales se ejecuta en paralelo con los demás. También posibilita el uso interactivo entre múltiples usuarios que trabajan de forma simultánea, como el ya mencionado la multicomputadora. También permite el mejor aprovechamiento de recursos, en especial la CPU, ya que pueden aprovechar las fases de entrada y salida de unos procesos para realizar las fases de procesamiento de otros. Y por último mencionar que la concurrencia y secuencialidad hacen uso únicamente de el procesador y el tiempo del procesador como una función de planificación. La memoria, en la que la mayoría de los sistemas operativos emplean esquemas de memoria virtual, en los archivos y en los dispositivos de entrada y salida. Administrador de procesos y del procesador. 2.5 Niveles, objetivos y criterios de planificación. Primeramente, un sistema operativo decide en qué orden y prioridad de los procesos que llevará a cabo según sus criterios por el tiempo que toma realizarlos para aprovechar mejor los recursos de manera más eficaz. A continuación se mencionan cada uno de ellos. ¿Qué es la planificación? La planificación hace referencia a un conjunto de políticas y mecanismos incorporados al sistema operativo que gobierna en el orden que se ejecutan los trabajos que deben ser complementados por el sistema informático. Planificación de procesos. La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona qué proceso ejecutar. La selección del proceso se basa en alguno de los algoritmos de planificación que se describen a continuación. Niveles. En la planificación de procesos se suelen incluir varios niveles en función del periodo temporal que cubren. Planificación a largo plazo. Este planificador está presente en algunos sistemas que admiten, además de procesos interactivos, trabajos por lotes. Planificación a medio plazo. El planificador a medio plazo es el encargado de regir las transiciones de procesos entre memoria principal y secundaria. Actúa intentando maximizar la utilización de los recursos. Planificación a corto plazo. ¿Qué proceso será el que ejecutará en el procesador en el siguiente instante? Objetivos de la planeación. Justicia, máxima capacidad de ejecución, máximo número de usuarios interactivos, predecibilidad, minimización de la sobrecarga, equilibrio en el uso de recursos, seguridad de las prioridades y evitar la postergación indefinida. Criterios de la planificación. Para realizar los objetivos de la planificación, un mecanismo de planificación debe de considerar lo siguiente: la limitación de un proceso a las operaciones de entrada y salida, las limitaciones de un proceso a la CPU,
Si es un proceso, es por lote, batch o interactivo. ¿Qué urgencia tiene una respuesta rápida? Frecuentemente, un proceso ha sido apropiado por otro de más alta prioridad. ¿Cuánto tiempo de ejecución real ha recibido un proceso? Frecuentemente, un proceso genera fallos, carencias de página. En conclusión, el sistema obedece un orden apropiado dictado por su programación para cada proceso y clasifica cada uno por su importancia en un orden jerárquico. La máquina decide qué hacer buscando el menor número de fallos posibles. Técnicas de administración del planificador. Planificación a plazo fijo. En la planificación a plazo fijo, ciertos trabajos se planifican para ser terminados en un periodo específico. Estos trabajos tienen un alto valor si se entregan a tiempo y pueden carecer de valor si se entregan después del límite. Planificación primero en llegar, primero en salir. Los procedimientos son despachados de acuerdo al orden de llegada a la cola de listos. Una vez que un proceso tiene el CPU, se ejecuta hasta su terminación. Esta planificación es no apropiativa. Es justa en el sentido formal, pero algo injusta porque los grandes procesos hacen esperar a los trabajos pequeños y los trabajos sin importancia hacen esperar a los trabajos importantes. Planificación por prioridad al más corto. La disciplina de trabajo más corto primero es no apropiativa y en ello el trabajo o proceso con tiempo estimado de ejecución hasta terminación más corto es el siguiente en ser ejecutado. Esta planificación reduce el tiempo de espera de los procesos, sin embargo tiene una varianza mayor que en primero entrar, primero en salir, sobre todo para los trabajos largos. Planificación, el siguiente con relación de respuesta máxima. Corrige algunas de las debilidades de la planificación por ideal más corto, tales como el exceso de perjuicio hacia los procesos trabajos largos y el exceso de favoritismo hacia los nuevos trabajos cortos. Es una disciplina no apropiativa. La prioridad de cada proceso está en función no solo del tiempo de servicio del trabajo, sino que también influye la cantidad de tiempo que el trabajo ha estado esperando. Planificación round robin. Los procesos son despachados en primero en entrar, primero en salir, pero se les otorga una cantidad limitada del tiempo de CPU llamada división de tiempo, o quantum. Si un proceso no termina antes de que se termine su tiempo de CPU, el CPU es apropiado y asignado al siguiente proceso en espera. El proceso apropiado se coloca al final de la lista de listos. Multilevel Feedback Curves. Colas de retroalimentación de niveles múltiples. Cuando un proceso obtiene la CPU, sobre todo cuando todavía no ha tenido oportunidad de establecer un patrón de comportamiento, el planificador no tiene idea de la cantidad de tiempo de CPU que necesitará el proceso. Los procesos limitados por la entrada y salida normalmente usan la CPU solo un momento antes de generar una solicitud de entrada o salida. Los procesos limitados por la CPU pueden usar el procesador durante horas si está disponible en forma no apropiativa. Planificación a la tasa de respuesta más alta. Prince Hansen desarrolló la estrategia de prioridad a la tasa de respuesta más alta, que corrige algunas deficiencias de la planificación prioridad al más corto, particularmente el retraso excesivo de trabajos largos y el favoritismo excesivo por los trabajos cortos. Planificación por el comportamiento. Con este tipo de planificación se pretende garantizar al usuario cierta prestación del sistema y tratar de cumplirla. Si en un sistema tenemos n usuarios, lo normal sería garantizar a cada uno de ellos al menos de la potencia del procesador. Para ello necesitamos el tiempo consumido por el procesador y el tiempo que lleva el proceso en el sistema.